Bueno, buenas noches a todos. Todavía. Hola, ya estamos. Mm, mm. Bueno, buenas noches a todos. Estamos en el Facebook Live de Esclerosis Múltiple Perú. Buenas noches, Ana. Nos acompaña por aquí. ¿Cómo estás? Hola Sandra, buenas noches. Bueno, para que nuestros amigos no entren un poco en pánico, el doctor Caparó ha tenido un pequeño percance y por eso es que todavía no está con nosotras. Y mientras que él llega, entonces vamos a conversar un poco de lo que va a ser este live, un poco de lo que es esclerosis múltiple y de pronto revisar lo que vimos en el primer live, revisando lo que estaba referido a esclerosis del tipo primaria progresiva. Y también podemos ir generando un poco del tema para que los que nos están acompañando vayan preparando sus preguntas y las vamos alistando para el doctor. Como recuerdan y como Ana acabó de mencionar, en el live anterior presentamos con la ayuda del doctor Castañeda esclerosis múltiple primaria progresiva, que es una forma menos común que la que vamos a ver hoy, que es remitente recurrente y secundaria progresiva, donde estamos la mayor parte de los pacientes de esclerosis múltiple, pero en la pasada vimos primaria progresiva, que es importante y que necesitamos ayudar a visibilizar porque es la forma que en este momento está menos atendida, que no tenemos tratamientos disponibles, que realmente la capacidad de atención para estos pacientes es bastante limitada. Entonces, en ese sentido, vamos ahorita, ya que sabemos de primaria progresiva, a continuar un poco más con otras formas el día de hoy. No sé, Ana, si hay algo que te gustaría comentar para que enlacemos estos dos lives que han sido tan importantes y Yo que creo que, nos yo creo permiten... que habría que, perdón, sí, perdón que te interrumpa, si no después me va la idea. Yo creo que es súper importante rescatar varias cosas, ¿no? Primero, nos quedamos con una información súper importante que nos dio el doctor Castañeda hace 2 semanas respecto de cómo en el Perú la gente que tenía del tipo esclerosis primaria progresiva podía recibir. Además de, espérenme que el doctor está entrando y le damos la bienvenida. Ahí está entrando. Así que ahorita lo tenemos con nosotros. Además de usar el medicamento que está indicado vía otro, que era el rituximab, con respecto al cual también tenemos algunas preguntas ahora. Doctor Caparó, buenas noches. Disculpe que ya hemos empezado antes, pero es que la gestión aquí estaba demasiado, sí, estaba demasiado desesperada, así que hemos arrancado, Sandra No y hay yo, problema. haciendo un resumen de la sesión de hace 2 semanas, del primer live que tuvimos. Y bueno, bienvenido, gracias por su tiempo, gracias por venir corriendo a esta conversación de ahora. Y bueno, le contábamos a las personas que nos están siguiendo que, bueno, el tema es esclerosis del tipo remitente recurrente y secundaria progresiva, que usted va a presentar todo relacionado a este tema y que, bueno, que nosotros vamos a ir canalizando las inquietudes y las preguntas que las personas puedan ir teniendo. No sé si quiere que le demos el post para compartir pantalla o va... Sí, sí, ¿Sí? por favor. ¿Qué les parece, Ana, si haces una pequeña introducción del doctor? Ay, Cómo perdón, sí, doctor. acompaña esta noche. Perdón, el doctor, es que todo aquí lo conoce, pero igual es importante mencionar que el doctor César Caparó es neurólogo especialista en esclerosis múltiple. Él trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, tiene incluso a su cargo el programa de pacientes con esclerosis múltiple allí, y además trabaja en la Clínica Delgado. No voy a seguir haciendo la lista porque sí, nos vamos hasta las 8 de la noche con todos los títulos que tiene el doctor. Solamente decirle a todos que es un experto en el tema y que le agradecemos mucho por estar con nosotros esta noche. Doctor, tiene usted el host, así que cuando quiera puede compartir pantalla. Ok, muchísimas gracias. Vamos a compartir mi pantalla.
¿Sí pueden ver mi presentación? Perfecto. Sí, perfecto. Ok. Bueno, ok, buenas noches con todos. Gracias por invitarme a este live. Vamos a conversar hoy día un poquito sobre esclerosis múltiple recurrente remitente, ¿no? Bueno, para esto tenemos que recordar qué es la esclerosis múltiple. Primero, la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso. Y más específicamente lo que va a afectar es el sistema nervioso central. Esto significa el cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral y la médula espinal. Entonces, los síntomas, las manifestaciones y todo lo que van a presentar nuestros pacientes están relacionados a la afectación de estas estructuras en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se van a presentar, porque es muy diferente un paciente con esclerosis múltiple recurrente remitente que un paciente con una esclerosis, por ejemplo, primaria progresiva, tanto en cómo se presenta, cómo evoluciona y cómo son los tratamientos que vamos a tener, ¿no? Y lo que en general se produce, bueno, el sistema nervioso funciona como un cable de corriente eléctrica, es muy sencillo, ¿no? Tiene un alambre de cobre que se llama axón y tiene una envoltura de plástico como un cable de corriente eléctrica que se llama la mielina. Y lo que se afecta predominantemente en esta enfermedad es esta envoltura de las conexiones en el sistema nervioso, que es la mielina. Entonces, cuando en un cable de corriente eléctrica el aislante se afecta, lo que genera en este cable y en el aparato es un cortocircuito, y es lo que ocurre en esta enfermedad. Una vez que se daña la mielina, entonces la transmisión del impulso va a estar defectuosa y entonces el paciente comienza a experimentar diferentes síntomas. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Cómo se va presentando en nuestros pacientes. Entonces, el daño de la mielina se va a producir por esta enfermedad, que es una enfermedad autoinmune, o sea que no tiene una causa per se, pero que el mismo organismo la va a generar. El mismo organismo genera diferentes sustancias, hace que diferentes células vayan al sistema nervioso central y comienzan a generar estos huecos en la envoltura de este axón, en la mielina. Y eso hace que haya una conducción nerviosa defectuosa y se presenten diferentes síntomas. Entonces, ¿qué características van a tener los pacientes que tienen la esclerosis múltiple y fundamentalmente la esclerosis recurrente remitente? Pues es la presentación muy frecuente, la más frecuente de hecho, ¿no? Casi 85% de los casos se presenta como esclerosis múltiple recurrente remitente. Primero, que es una enfermedad que se presenta más en las mujeres, que puede haber una predominancia hasta por cada 3 mujeres recién aparece un varón con la enfermedad, entonces es predominantemente de mujeres. Es una enfermedad que se presenta en gente joven, entre los 20 y 40 años, en plena etapa productiva, ¿no? Es una enfermedad que predomina en la gente caucásica, en la raza blanca, pero nosotros también tenemos esclerosis múltiple, pero predomina en los caucásicos, es mucho más frecuente en países europeos nórdicos, ¿no? Por ejemplo, donde hay y se pueden encontrar 100 casos, 200 casos por cada 100.000 personas, mientras que nosotros aquí en el Perú tenemos 9 casos por 100.000 personas. Entonces, es dominantemente la raza caucásica, blanca, ¿no? Y hay diferentes factores que los pueden condicionar. La obesidad infantil es un factor que puede condicionar esta enfermedad. El fumar es un factor que puede condicionar. El consumir mucha sal es un factor que puede condicionar. Y se han hecho muchos estudios al respecto y ahora se ha identificado que, por ejemplo, hay un virus que está muy asociado a la enfermedad, que es el virus de Epstein-Barr, ¿no? Se hizo un estudio muy grande en el ejército americano, donde, bueno, todo el personal del ejército pasa exámenes anuales
tanto de sangre y guardan estas muestras de sangre para un análisis posterior, y entonces se hizo un estudio de este tipo, personas que entraron al ejército sin esclerosis múltiple y en el curso de su vida en el ejército comenzaron a desarrollar esclerosis múltiple y comenzaron a analizar en qué momento de su vida se habían infectado con el virus de Epstein-Barr y se dieron cuenta que había una relación, ¿no? Que un porcentaje muy alto, casi más del 95% de los pacientes que desarrollaban esclerosis múltiple tenían la infección por el virus de Epstein-Barr. Y es por eso que es un virus bien importante que está relacionado con la enfermedad. Y de hecho, por ejemplo, en los pacientes que yo veo y he tenido la oportunidad de solicitarles si es que han estado expuestos a este virus, he encontrado que sí, prácticamente en todos los que he solicitado, he encontrado que ha habido exposición a esto. Entonces, este es un virus muy frecuente y muy importante relacionado. Eso no significa que todos los que tienen este virus van a desarrollar esclerosis múltiple, no, porque es un virus muy frecuente, que incluso podemos decir que 60% de la población mundial tiene este virus o ha estado expuesto en algún momento a este virus, pero con la enfermedad se ha visto una particular asociación, así que es un virus muy importante. Y esto es lo más importante y lo que ustedes tienen que entender para poder reconocer lo que es la esclerosis recurrente remitente y diferenciarla de las formas progresivas, ¿no? Cómo evoluciona, cómo se presenta la enfermedad. Entonces, en una enfermedad recurrente remitente se presenta, como su nombre lo dice, con recurrencias y remisiones, o sea, tiene episodios neurológicos que vienen, duran un tiempo y espontáneamente o con un tratamiento regresan, se retroceden y el paciente se recupera. Entonces, como vemos en el primer gráfico acá superior izquierdo, tenemos un paciente que es la línea roja, que en un tiempo dado tiene un episodio donde presenta síntomas, pasa un tiempo, se recupera estos síntomas, sigue estando normal y posteriormente nuevamente vuelve a tener otro síntoma y vuelve a recuperarse. Eso es la etapa recurrente remitente de la enfermedad. Y luego tenemos otra forma de la enfermedad que es la forma progresiva de la enfermedad, que un paciente desde el inicio de sus síntomas comienza a tener un déficit neurológico que va progresando lentamente. No hay un episodio brusco, agudo, no hay un síntoma brusco que se presente. El paciente comienza a experimentar alguna dificultad para caminar, dificultad para subir gradas, que tiene que apoyarse más, o que cuando corre se comienza a tropezar, que ya no puede correr 5 kilómetros y no puede correr solamente 2, y luego cada vez se va deteriorando su marcha, se hace más difícil y es lentamente progresiva en los años. Entonces, los dos tipos de enfermedades son bien diferentes. Y tenemos Doctor, un tercer... ¿podría hacerle una pregunta aquí que nos ha preguntado justo una persona que nos está viendo en este momento, ya que estás hablando de los síntomas, y nos preguntan por algo particular que realmente yo nunca he visto, pero nos preguntan que si podría dentro de estos síntomas aparecer fiebre? No, dentro de los síntomas de la enfermedad la fiebre no es un síntoma de la enfermedad. La fiebre lo que puede hacer con los pacientes es hacer que un síntoma se exacerbe. O sea, si un paciente, por ejemplo, tuvo en algún momento de su enfermedad una neuritis óptica, o sea, una pérdida visual, y hace fiebre, en ese momento de la fiebre puede volver a tener la visión borrosa, pero es momentáneo durante la duración de la fiebre. Y luego en este cuadrado que es superior derecho, tenemos la otra forma de la enfermedad, que es la forma secundaria progresiva, que esta forma es un paciente que inicia sus síntomas como una enfermedad recurrente con episodios recurrentes, con brotes, hasta que pasado algún tiempo, que los estudios de evolución natural de la enfermedad demostraron que era alrededor de unos 15 años, comienza a tener una fase progresiva de la enfermedad, en la cual comienza a tener síntomas neurológicos que son progresivos, lentos, como los de la forma primaria progresiva.
Entonces, estas son las tres formas de la enfermedad. Ahora, los tratamientos han demostrado postergar que un paciente con una forma recurrente pase a una forma secundaria progresiva, o sea, son efectivos en ese sentido. Entonces, ¿y cómo se van a manifestar o qué síntomas principalmente van a tener los pacientes que tienen esta forma recurrente remitente? Son tres, fundamentalmente, ¿no? La neuritis óptica, un síndrome de tronco, ahora voy a pasar a explicarlos, o una mielitis, ¿no? Entonces, pero además de eso, pues el paciente con esclerosis múltiple puede presentar un sinfín de síntomas. Recordemos que el sistema nervioso y el cerebro se encarga de controlar todo en nuestro organismo. Todo. Entonces puede dar un sinfín de síntomas como insensibilidad, visión doble, problemas para orinar, vértigo, fatiga, disfunción cognitiva, intestinal, en fin. Puede dar cualquier síntoma que controle el sistema nervioso central. Pero lo primordial es recordar estos tres, porque con estos tres es el debut de la enfermedad, vamos a decirlo así. ¿Y qué es la neuritis óptica? La neuritis óptica es un problema de visión que los pacientes comienzan presentando dolor alrededor del ojo. Este dolor empeora con los movimientos oculares y luego comienza el paciente a ver borroso, como una telita o como un vidrio empañado. Y pierde la facultad de diferenciar los colores, sobre todo el rojo, que lo ve un poco desaturado. Entonces, un paciente que se presenta de esta forma, en el curso de unos días, es una neuritis óptica. Esta es la presentación, diríamos, más importante de un paciente con esclerosis múltiple recurrente remitente. Entonces, tenemos que reconocerlo. Un paciente con dolor ocular y que presenta pérdida visual debe ir inmediatamente al neurólogo. Esto no es un problema oftalmológico. Esto es algo que nos ocurre muy frecuentemente. Los pacientes van al oftalmólogo y pierden tiempo y el oftalmólogo le hace un montón de pruebas del ojo, le da gotas y todo y pierden el tiempo. Esto es un problema neurológico y tienen que ir al neurólogo. Eso es lo más importante. Doctor, discúlpeme, una pregunta antes que Sí. pase al síndrome del tronco. Neuritis óptica también es, por ejemplo, ver doble, perder el campo visual. Este No. problema de la neuritis óptica se da a la vez en los dos ojos, solamente en uno, puede ser indistinto. Lo usual es que la presentación sea unilateral. La visión doble pertenece a este otro grupo que es el síndrome de tronco que voy a pasar a explicar, pero la neuritis óptica solo está relacionada con la agudeza visual, o sea, la capacidad de distinguir bien. Entonces, un paciente con neuritis óptica lo que presenta es visión borrosa, que puede haber un predominio de algún campo, ¿no? Que uno vea borroso de la mitad hacia arriba o solamente el centro y la periferia del campo visual lo vea bien. Sí, ocurre en neuritis óptica, pero hay que verlo, ¿no? Pero no es No usual tiene que se nada que ver con presenta la visión doble. y no. La visión doble es un problema del alineamiento de los ojos. Y la característica principal de la neuritis es que hay dolor ocular y en esclerosis múltiple no suele ser bilateral. Puede haber una neuritis que afecte los dos ojos, sí, puede haber, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que sea solamente unilateral. De acuerdo, bastante claro. Muchas gracias, doctor. La siguiente presentación que tenemos es el síndrome de tronco cerebral. El tronco cerebral es una estructura que comunica directamente el cerebro con la médula espinal, donde tenemos los nervios craneales que se encargan del control facial, del control de la movilidad ocular, de la sensibilidad en la cara, de la deglución, de la fonación. Entonces podemos encontrar un síndrome de tronco cerebral. Y lo que ocurre con mayor frecuencia dentro de los síndromes de tronco cerebral como presentación de esclerosis múltiple son los problemas de mirada conjugada. Es decir, que los pacientes comienzan a tener visión doble. De repente ven un objeto y este objeto se separa.
uno al costado del otro y comienzan a ver doble. Eso es lo más frecuente que se ve cuando uno habla del síndrome de tronco, ¿no? Es lo que en los niños se conoce como el estrabismo. Esto no es un estrabismo, es un problema, tampoco es un problema oftalmológico, es un problema neurológico. Entonces, cuando una persona que ve normalmente comienza a ver doble, tiene que ir nuevamente al neurólogo y no debe de ir al oftalmólogo. Debe ir primero al neurólogo porque esto es un problema neurológico. Comienza a ver doble, por ejemplo, como vemos esos dedos de esa mano, y esto es un problema del sistema nervioso. Otro de los síntomas que se ven con frecuencia dentro del síndrome de tronco es la neuralgia del trigémino. El trigémino es un nervio que se encarga de la inervación de la mitad de la cara, y entonces los pacientes suelen experimentar episodios de dolor irradiado hacia la mandíbula, un dolor muy intenso, lancinante, que se irradia hacia la mandíbula, ¿no? Ese suele ser otro de los síntomas que se ve con frecuencia en esclerosis múltiple. Luego, el tercer tipo de presentación frecuente es una mielitis parcial. La médula es el órgano que contacta todo el sistema nervioso central con el resto de nuestro cuerpo. O sea, es el órgano que va a llevar la información del cerebro para que nosotros podamos mover la mano, podamos mover las piernas, podamos sentir cuando nos tocamos los brazos, las piernas, y podamos orinar y hacer nuestras deposiciones de manera normal. Entonces, cuando la médula está afectada, lo que nos vamos a experimentar nosotros es una alteración de nuestra parte motora en extremidades, de nuestra parte sensitiva, y una alteración del control de nuestros esfínteres. Y eso es lo que vamos a ver. Un paciente que de repente comienza a tener dificultad para caminar bruscamente por debilidad en una pierna o en las dos piernas. Tiene mucho imbalance y tiene una pérdida de sensibilidad desde el abdomen hacia abajo. Desde el abdomen para arriba está normal, pero del ombligo para abajo no siente bien y tiene un problema de retención urinaria. Cuando la médula está afectada, no nos da incontinencia, no es que se nos escape la orina. Lo que ocurre es que hay una retención urinaria. Incluso muchos de los pacientes necesitan una sonda porque no pueden vaciar la orina y la vejiga se hincha, y entonces tienen que ponerles una sonda para poder mejorar esto. Entonces esa es la presentación de una mielitis parcial. Una vez que un paciente presenta estos síntomas y nosotros sospechamos que tiene esta enfermedad, nuestro marcador más importante para el diagnóstico es la resonancia magnética, donde nosotros lo que vamos a observar son las imágenes desmielinizantes que se ven aquí, estas manchitas blancas que vemos en el cerebro y en la médula espinal. Entonces, con eso nosotros podemos hacer el diagnóstico y decirle a un paciente que tiene una esclerosis múltiple. Vemos que él se presentó con uno de los tres eventos, una neuritis, un síndrome de tronco, una mielitis, que vinieron y se recuperaron, y entonces podemos decir que es una esclerosis múltiple recurrente remitente. Entonces, una vez que nosotros diagnosticamos al paciente, tenemos que tratarlo, porque el tratamiento ha demostrado que hace que no vengan nuevos brotes, que los pacientes no adquieran nuevos síntomas neurológicos y que no empeore su condición neurológica. Los tratamientos han demostrado eso. Para seleccionar un tratamiento, uno tiene que poder identificar algunos factores pronósticos en nuestros pacientes, ¿no? Y tenemos factores que son de un pronóstico favorable o factores de un pronóstico desfavorable. Nuevamente son factores pronósticos que tratamos de identificar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores pronósticos? Tienen que ver, por ejemplo, con la edad. Si la esclerosis múltiple se presenta en una persona de menos de 40 años, eso es pronóstico favorable. Si es de más de 40 años, es un pronóstico desfavorable. Si es mujer, es favorable. Si es varón, es desfavorable. Si el síntoma con el que inició es una neuritis óptica o son solamente síntomas sensitivos,
es un pronóstico favorable. Pero si los síntomas con los que inició han sido síntomas motores, o síntomas del equilibrio, o síntomas de la marcha, o síntomas del control de los esfínteres, entonces eso nos da un pronóstico desfavorable. Si el paciente se recuperó completamente después de su primer síntoma, eso nos dice que es un pronóstico favorable. Si nos dice que no se recuperó por completo, nos dice que es un pronóstico desfavorable. Luego vemos características de la resonancia. ¿Cuántas lesiones? ¿No? Es un paciente que debutó con una neuritis óptica y tiene una lesión periventricular, entonces eso es un pronóstico favorable. Pero si hace una neuritis y tiene 10 lesiones y 3 captan contraste, entonces eso es un pronóstico desfavorable. Y encontrar bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo positivas también nos da un pronóstico desfavorable. Entonces, esto para lo único que nos sirve es para poder ayudar a la selección del medicamento. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con un síntoma leve y un pronóstico desfavorable, podemos elegir un medicamento de una efectividad moderada con un buen perfil de seguridad. Pero si tenemos un paciente con factores pronósticos desfavorables, debemos de usar un medicamento más potente para poder controlar rápidamente su enfermedad y que nuestro paciente no se discapacite, ¿no? Entonces tenemos que ser muchas veces agresivos con el tratamiento para poder controlar la enfermedad, que la enfermedad es una enfermedad que necesita este tipo de control. Y además porque los tratamientos han demostrado modificar la evolución de la enfermedad. Digamos que en neurología solamente hay 2 enfermedades en las cuales con un tratamiento se ha logrado modificar la evolución de la enfermedad. Una de ellas es el infarto cerebral, donde tenemos 4 horas y media para poder hacer un tratamiento y que se modifique la enfermedad. Y la otra enfermedad es esclerosis múltiple. Y se ha demostrado que si nosotros inmediatamente hacemos el diagnóstico, iniciamos un tratamiento, vamos a tener un control mucho mejor de la enfermedad que cuando demoramos en iniciar el tratamiento. Entonces, Doctor, eso es bien importante. Una pregunta que surge en el chat es si les puede ampliar un poco más a qué se refiere cuando habla de pronóstico desfavorable. Bueno, o sea, cuando nosotros hablamos de factores pronósticos, nosotros tratamos de hacer una predicción, ¿no es cierto? Porque nosotros no tenemos una bola de cristal que nos va a decir cómo va a ir nuestro paciente, eso es imposible saberlo, ¿no es cierto? Hay pacientes que tienen un brote, pasan 5 años y luego de 5 años tienen un brote, pero hay otros pacientes que tienen un brote y luego de 2 meses tienen otro brote y luego de 3 meses tienen otro brote y hacen muchos brotes rápidamente. Entonces nosotros tenemos que tratar de identificar algunos factores, algunas características que nos digan este paciente tiene más riesgo de hacer brotes rápidamente y este otro paciente tiene más riesgo de hacer brotes así no tan seguidos. Entonces a eso me refiero con factores pronósticos. Entonces si un paciente tiene factores pronósticos desfavorables, eso significa que tiene más riesgo de poder hacer más brotes rápidamente que un paciente que tiene factores pronósticos favorables, el cual tiene menos riesgo. Pero es un tema simplemente para tratar de predecir, ¿no? Entonces, doctor, perdón, siguiendo la misma línea de lo que usted dice, la elección del tratamiento va a depender un poco de cómo es que el especialista en este caso evalúe a su paciente y tenga una idea de cómo podría estar evolucionando la enfermedad en él, ¿cierto? Claro, O sea, claro, el neurólogo lo que tiene que hacer digamos, es ¿qué pasó? recolectar toda esta información del paciente, que es una información que tiene que ver con características propias de cada paciente, ¿no? De la edad en la que presentó, el síntoma que tuvo, cuánto se recuperó, cómo estuvo su resonancia personal de él, si hubo bandas oligoclonales, si necesitó hospitalizarse para recibir corticoide, en fin. Con todas esas características, uno puede decir, este paciente tiene riesgo de que rápidamente pueda hacer una recaída, entonces tengo que buscar un medicamento bien potente que lo controle rápidamente para evitar que haga una recaída rápidamente.
Pero si tengo otro paciente que hizo un síntoma muy leve, que la resonancia tiene una lesión, que se recuperó prácticamente por completo sin ningún tratamiento, entonces el riesgo de que haga una recaída pronta no es tan alto, entonces podemos usar un medicamento un poquito menos efectivo, pero un poco más seguro, ¿no? Entonces es un tema que uno usa para poder elegir qué medicamento para cada paciente individual, ¿no? No es una receta que a todos es lo mismo. Por eso son factores que se evalúan de cada paciente particular. Ok, gracias, doctor. Y lo otro que uno siempre tiene que conversar con el paciente que tiene esclerosis múltiple es su plan de familia, ¿no? Eso siempre debemos recordar. Los pacientes con esclerosis tienen entre 20 y 40 años, la mayoría son mujeres, entonces en algún momento van a tener un deseo gestacional, deseo de quedar embarazadas, deseo de planificar su familia. Entonces debemos de conversar esto antes de elegir un medicamento para poder planificarlo. Una paciente con esclerosis múltiple no puede quedar embarazada eh, así, porque sí, sin querer. Tiene que planificarlo. Tiene que verse el momento apropiado para que quede embarazada y ver qué vamos a hacer con su tratamiento durante el embarazo y después del embarazo durante la lactancia. Entonces es importante esto para la paciente y se debe de conversar cada vez que uno conversa con un paciente para iniciar un tratamiento. Ya que, Entonces, perdón que lo interrumpa nuevamente, doctor, ya que lo menciona, el tema de la lactancia y del embarazo en relación a los tratamientos, ya hay algunos tratamientos que se pueden usar mientras que la mujer esté embarazada e incluso que da de lactar, ¿no? Hay mamás que prefieren no dar de lactar mientras están bajo tratamiento, pero digamos que ya hay un consenso y un estudio mundial en el que se afirmen que no pasa nada, ¿cierto? correcto. Sí, hay tratamientos que se pueden usar durante el embarazo, hay tratamientos que se pueden usar de forma segura durante la lactancia, sin que sin que tengan ninguna consecuencia para el bebé. Así que, y es importante poder tratar, porque si bien el embarazo es una etapa protectora para la mujer, porque durante el embarazo el riesgo de que tenga una recaída disminuye muchísimo, muchísimo, disminuye como 70% el riesgo de que tenga una recaída, pero la mujer una vez que da a luz, su riesgo de que tenga una recaída se triplica. Entonces es importantísimo planificarlo. ¿Para qué? Para que apenas dé a luz, inicie inmediatamente su tratamiento y poder controlar este riesgo que se ha triplicado al dar a luz. Entonces, por eso, como digo, no debe de ser así por así el embarazo en una paciente que tiene esclerosis múltiple. Debe de planificarse. Doctor, y preguntan también puntualmente sobre el tratamiento con rituximab en pacientes varones, si esto puede generar algún problema en el crecimiento del embrión implantado en la mujer, si es el varón el que toma el medicamento. No, ninguno de los medicamentos, cuando lo toma un hombre, tiene efecto en la fertilidad. O sea, todos los varones que toman cualquiera de los medicamentos pueden ser padres, y tampoco ninguno va a afectar el crecimiento del bebé en la mujer. Esto tiene que ver en las mujeres que usan medicamentos. En el varón no hay problema. Perfecto. Gracias, doctor. Entonces, y en relación a los tratamientos, nosotros hemos pasado desde una época de casi un poco más de una década en la cual solo teníamos interferones y acetato de glatiramer, hasta el momento que ahora tenemos más de 12 o 14 moléculas disponibles para la enfermedad. Hemos pasado de medicamentos que se descubrieron de forma anecdótica para esta enfermedad, como los interferones, ¿no? Pues los interferones se investigaban como tratamientos antivirales y se descubrió que no hacían esclerosis múltiple, y entonces por ahí se comenzó a investigar, fue algo anecdótico. Igual el acetato de glatirámero. El acetato de glatirámero es una mezcla de 4 proteínas que se investigó primero
en ratones para inducirles esclerosis múltiple y se veía que esas 4 proteínas no inducían esclerosis en estos ratoncitos y entonces luego se investigó como tratamiento. Entonces hemos pasado de esos tratamientos que han sido anecdóticos a tratamientos cada vez mucho más dirigidos, ¿no? El primero, natalizumab, que es un tratamiento dirigido contra una molécula muy específica que evita que nuestro linfocito, una célula de nuestro sistema inmunológico, pase al sistema nervioso central, hasta otros medicamentos como crelisumab o rituximab que nombraban, que es un anti-CD20 que se pega solamente a una célula, que es la célula CD20, que tiene este marcador CD20 para eliminarla. O alemtuzumab también, que hace lo mismo con unas células que tienen un marcador que se llama el CD52. Entonces hemos pasado de un tratamiento un poco anecdótico como los interferones hasta un tratamiento cada vez mucho más específico, mucho más dirigido, que se conoce cada vez mejor el mecanismo de acción de la enfermedad y por eso se llega a controlar mejor con estos medicamentos. Doctor, bueno, una pregunta que perdóname, hay ahí. ¿Tú la vas a hacer? sí, no sé si es la misma de las dos personas Creo que que sí. son remitentes recurrentes y están bajo tratamiento con fingolimod. No, Acá hay una hazle. que dice, soy paciente con remitentes recurrente. Actualmente estoy tratándome con fingolimod y mi consulta es si puedo tener hijos con mi pareja que también tiene esclerosis múltiple remitente recurrente. Por eso aprovecho para preguntarle porque estamos dentro del tema de la maternidad y los tratamientos. Claro. O sea, una mujer que recibe fingolimod no debe de tener hijos. Exacto. Debe de planificarse un cambio hacia otra cosa para que pueda tener hijos. Con Doctor, el varón perdón, no hay problema. cuando usted habla de que es mejor planificar y, digamos, tener en cuenta antes de quedar embarazada, lo que va a implicar esto. Si están usando un tratamiento y quieren quedar embarazadas las mujeres, ¿cuánto tiempo es el mínimo que tendrían que pasar para que su cuerpo, digamos, lo elimine o se limpie de tal forma que no haya ninguna afectación al feto? Depende del tratamiento, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de fingolimod, al menos 4 semanas. Entonces tenemos que hacer un cambio hacia algún otro medicamento que se puede usar durante el embarazo, como por ejemplo los interferones, 4 semanas para que pueda quedar embarazada. Y durante la lactancia también existen medicamentos que pueden usarse. Claro, interferones se pueden usar durante la lactancia o crelisumab se puede usar también durante la lactancia sin problema. Sin embargo, no se Ujú. puede quedar embarazada con ecrelizumab. Pasados los 3 meses de la infusión, puede quedar embarazada con crelisumab, pero no debe de recibir su siguiente dosis, sino se debe de esperar a que dé a luz para poder recibir la siguiente dosis de ocrelizumab. En todo caso, nos quedamos con su recomendación inicial, ¿no? Que es planificar, tener familia. Exacto, exacto, ¿no? La planificación es lo más importante en este caso. Y tenemos diferentes tipos de tratamientos, pues tenemos tratamientos inyectables vía subcutánea, ¿no? Como una vacunita, como los interferones, como el acetato de glatirámero, que están disponibles. Tenemos tratamientos que son en tabletas vía oral, como teriflunomida, dimetilfumarato, fingolimod y cladribina. Y tenemos infusiones, tratamientos endovenosos, como ocrelizumab, natalizumab, alemtuzumab y bueno, rituximab, que también se usa mucho, pero bueno, no está aprobado específicamente para la enfermedad, ¿no? Pero se usa muchísimo, lo usamos mucho, porque es muy bueno. Y cada uno tiene cosas diferentes, ¿no? Pues interferones, acetato y glatirámero se utilizan 3 veces por semana. Interferones da mucho un síndrome pseudogripal, ¿no? Como que le da dolor de cabeza, hace un poquito de fiebre, hay que controlar las transaminasas, molestia en el lugar de la inyección, deja un hematoma, en fin, acetato de glatiramero también, ¿no? En el sitio de la infusión, transaminasas, teriflunomida, que puede dar diarrea, adelgazamiento de pelo, disminución de los leucocitos, aumento de las transaminasas, dimetilfumarato, que puede dar un flashing, que es como un enrojecimiento facial,
Leucopenia, estos que son vía oral, se usan teriflunomida una vez al día, dimetilfumarato mañana y noche, 2 tabletas al día. Ingolimod, que se usa una tableta al día, hay que hacer un monitoreo de la primera dosis porque puede dar un poquito de bradicardia. Hay que hacer un control mayor con un examen oftalmológico porque puede dar edema de mácula. Hay que hacer una vez por año un examen dermatológico porque puede dar cáncer de piel. Ocrelizumab, que se usan 2 ampollas cada 6 meses, vigilar algunas infecciones. Se ha visto un poquito de cáncer de mama, no tan alto. Natalizumab, una infección seria del sistema nervioso central que se llama leucoencefalopatía multifocal progresiva. Cladribine, que se utilizan en tabletas, ¿no? Más riesgo de infecciones, algún riesgo de leucemia que hay que vigilar. Alemtuzumab, que son ampollas que usan anualmente, nos da hipotiroidismo, un problema en la tiroides, nos da un problema de las plaquetas que se llama púrpura, un problema renal, y por eso hay que monitorizarlo bien y algún riesgo mayor de infecciones, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la categoría en embarazo de los medicamentos, interferones y acetato se puede usar, mientras que otros medicamentos no. ¿No? Eso es importante, esos son los tratamientos que tenemos disponibles en el mundo para la esclerosis múltiple recurrente remitente. Ha salido aprobación de un tratamiento para esclerosis múltiple secundaria progresiva, pero en el Perú no lo tenemos todavía disponible. Esperamos que llegue pronto, que también ha visto que puede controlar. En algún momento los interferones también se usaron para las formas secundarias progresivas, pero han demostrado que no tienen mayor efecto en ese momento de la enfermedad. Entonces, el momento más apropiado para tratar la enfermedad es cuando uno la diagnostica. Entonces, debe de tratarla inmediatamente, uno diagnostique la enfermedad, porque esto nos va a dar chance de que nuestro paciente esté bien prolongadamente, ¿no? Que pueda hacer todas sus cosas. Yo siempre cuando tengo un paciente le digo, nuestro objetivo es que tú hagas tu vida normal. Ese es nuestro objetivo. Yo no te voy a decir ninguna prohibición, tú vas a poder hacer todo lo que quieras. Lo que sí voy a recomendarte son hábitos de vida saludable. Haz Doctor, y en ejercicio, eso, puntualmente, come disculpe sano. que lo interrumpa ahí porque esto va a una pregunta que nos hicieron varias veces y es, ¿cómo es el manejo del dolor y la fatiga? Bueno, difícil, es difícil, ¿no? Es un síntoma frecuente en la evolución de la enfermedad. Los pacientes suelen tener mucha fatiga y la fatiga no tiene una causa única en la esclerosis múltiple. Hay muchos factores que pueden contribuir tanto al dolor como a la fatiga. Entonces, si hay un predominio del dolor y es un dolor crónico en un paciente con esclerosis múltiple, lo que nosotros hacemos es un tratamiento con medicamentos antineuríticos, ¿no? Para controlar, modular este dolor. Y ahí usamos, por ejemplo, gabapentina o pregabalina o carbamazepina, de acuerdo a cómo va sintiéndose el paciente, ¿no? Y para la fatiga, no tenemos en el Perú amantadina, no hay. Podemos usar modafinilo, también eso sí lo tenemos en el Perú, no es específicamente para esclerosis múltiple, pero lo hemos podido usar en algunos pacientes con efectos moderados, diríamos, ¿no? Doctor, Los, una consulta. Hasta ¿sí? mucho tiempo se pensaba o se decía que habían tratamientos de primera línea y luego cuando no funcionaban se pasaban a los de segunda línea y incluso se pasaban, si no funcionaban los de segunda línea, a una tercera. Este concepto ha cambiado, ¿verdad? En el tiempo. Claro. Sí, lo que tenemos ahora son estrategias de tratamiento, ¿no? Nosotros tenemos fundamentalmente dos estrategias ahí ahora. Hay una estrategia que es un poco conservadora, en la cual elegimos medicamentos de menor efectividad al principio en los pacientes, los monitorizamos y si vemos que tienen recaídas, que tienen alguna actividad de su enfermedad, vamos escalando a un medicamento un poquito más efectivo o un poquito más efectivo. Esa es una estrategia. Y la otra estrategia
es la estrategia que se llama inducción, en la cual nosotros vemos características de nuestro paciente que nos dice que requiere un control rápido con un medicamento muy potente. Entonces desde el principio usamos medicamentos bien potentes, ¿no? Usamos medicamentos potentes que nos permitan controlar bien la enfermedad de nuestro paciente rápidamente y hacer que hagan su vida normal. Las dos estrategias son válidas. El éxito de esta estrategia es el seguimiento que hay que hacer. Lo más importante siempre es el seguimiento, que un paciente venga a su control, reporte sus síntomas, el médico lo examine, le haga resonancia anual y vea que no cambie la resonancia anualmente. Entonces, cuando nosotros encontramos algún cambio rápido a corto plazo, entonces tenemos que hacer un cambio de medicamento para poder controlar bien esta enfermedad, ¿no? Ambas estrategias son válidas, se usan mucho. Quizás antes había esto que comentas, que eres la primera línea donde tenías los interferones, porque eran medicamentos pues que tienen 30 años en el mercado, que son súper conocidos, pero cada vez se está dejando de usar interferones, ¿no? Porque su efectividad no es muy buena, tienen muchos efectos relacionados con la misma aplicación del interferón. Entonces se prefiere utilizar otros medicamentos de inicio, por ejemplo, vía oral, que puede ayudar a controlar mejor la enfermedad, que si uno monitoriza bien no tienes mayores problemas en temas de seguridad, así que eso ha ido cambiando y seguramente va a seguir cambiando, ¿no? En el tiempo. Doctora, acá hay una pregunta que me parece súper importante y es, nosotros como pacientes, ¿cómo nos podemos dar cuenta si estamos pasando de un tipo de esclerosis remitente recurrente a una progresiva secundaria? ¿Es posible que nos demos cuenta, se nos prendan las alertas de alguna forma? Como, bueno, la Sí. respuesta es hacer, pero digamos... La respuesta es difícil, primero, ¿por qué? Porque incluso entre los médicos no hay un consenso de poder hacer criterios diagnósticos per se para la esclerosis múltiple secundaria progresiva, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los criterios diagnósticos, por ejemplo, los que están vigentes actualmente son los criterios de McDonald de 2017. Entonces, cuando hablamos de los criterios de McDonald del 2017, ahí se habla de dos criterios diagnósticos, de los criterios para la esclerosis múltiple recurrente remitente y de los criterios para la esclerosis múltiple primaria progresiva. Pero no hay criterio mencionado en ese documento para la esclerosis múltiple secundaria progresiva. Entonces se han ensayado diferentes formas de poder llegar a ese diagnóstico. Entonces la forma más certera que uno tiene es para el médico primero, y luego voy a ver una forma para el paciente, es que el médico en el examen que le hace a su paciente encuentre un progreso de su discapacidad más de un punto en una escala que nosotros utilizamos que se llama EDSS, y que ese progreso de su discapacidad lo confirme en un examen nuevo que hace 3 meses después. Entonces, si eso ocurre sin que el paciente tenga brotes, sin que el paciente tenga recaídas, entonces nos dice que está entrando hacia una fase secundaria progresiva. ¿Cómo lo puede identificar un paciente? Cuando se entra a las fases progresivas, lo que usualmente se afecta más es la marcha. Entonces, el paciente comienza a tener más dificultad para caminar, ¿no? Entonces, eso es quizás lo que ustedes podrían manifestarle a sus médicos o tratar de identificar, ¿no? Cuando ya comienza a haber una alteración de la marcha que es progresiva, nuevamente. Antes podía caminar 5 cuadras sin ningún problema, pero ya no llego a 4 y ahí tengo que descansar. Y pasa otro mes y ya no llego a 4, llego a 3. Porque tengo que descansar, porque me debilito, porque me comienzo a fatigar, porque me duelen las piernas, ya no llego. Entonces, eso es un indicio de que puede estar entrando a una transición hacia otra fase, ¿no? Doctor, y entonces enlazando con lo que usted está mencionando ahora y un poco poniéndonos también en el contexto del lugar en el que estamos viviendo,
bajo la situación de limitación en términos de acceso. Hay un montón de preguntas aquí que van a quedar en el tintero, un montón, respecto a síntomas, pero como estamos focalizándonos en el tema de recurrente remitente y de secundaria progresiva y sobre los tratamientos y el manejo de estos tipos de esclerosis múltiple, creo que valdría la pena responder, por ejemplo, a la inquietud de varias personas que han preguntado respecto al cambio que han tenido del interferón que usaban a uno que se llama Sinovex, que si es lo mismo y que si hay algún problema con ese cambio. Esa es una de las preguntas. La otra pregunta que hacen y que bueno, que tendremos que responder lamentablemente con un no, es qué medicamentos están disponibles. Sí, o mejor dicho, si los medicamentos que usted ha mencionado, los orales, los que son endovenosos, están en el CIS o están en salud. Las preguntas, hay como, no sé, 10 preguntas mínimo respecto a ese tema, ¿no? Y bueno, la responderemos después. Yo creo que primero, si usted nos pudiera ayudar con el tema de Sinovex, y me parece que hay otro que también ha entrado ya en reemplazo del Revif, ¿no? En el caso del interferón también, que es A, pero el que es de aplicación subcutánea y 3 veces a la semana. Claro. Bueno, son medicamentos biosimilares, ¿no? Que en teoría tienen el mismo componente de los medicamentos originales, pero bueno, creo que esto lo experimentamos hace muchos años cuando en Salud Sí, hubo una compra muy grande de Uribeta, ¿no? exacto. Que los pacientes recibían betaferón y de la noche a la mañana les cambiaron a Uribeta y comenzaron a hacer recaídas, comenzaron a hacer efectos colaterales. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que lamentablemente no necesariamente, a pesar de que es el mismo componente, no va a tener el mismo efecto en cada paciente. Entonces, cada paciente puede experimentar algo diferente con este medicamento que es de otra marca. Lamentablemente eso no se puede predecir, no se puede saber y muchas veces las autoridades no consideran esas cosas al momento de hacer la compra, Pero sí se ¿no? puede reportar, ¿verdad? Los pacientes La idea es que cuando reportan. un paciente experimenta eso, puedan hacer un reporte. Por ejemplo, a nosotros nos ha ocurrido, a nosotros hasta el momento no nos compran eso, pero nos pasa con otra enfermedad que se llama miastenia, ¿no? Cuando a los pacientes con miastenia le dábamos uno que se llama Amiastén, por ejemplo, les va bien, recuperan fuerza, pero cuando el Estado compra otro que se llama Piridos, les va muy mal. Entonces lo que nosotros hacemos es llenar la ficha amarilla, que es de reporte adverso, juntamos fichas y mandamos y decimos, esto nos está ocurriendo con esta molécula y bueno, nos compran el Amiastén. Ya depende mucho de que el paciente reporte lo que está sintiendo a su médico, que el médico haga el trámite para poder ver que hay un efecto colateral, ¿no? Pues porque si no se reporta que es el efecto colateral, ¿cómo luego se justifica con la parte logística? Sí, Hay que reportarlo. por ejemplo, ¿no? Si un paciente usualmente hacía estos síntomas que usted mencionaba, ¿no? La molestia en el cuerpo, los síntomas gripales, y de pronto ya no siente nada con lo que le están dando, con el biosimilar, entre comillas. Eso es como para tener en cuenta, eso sería de pronto una diferencia que hay ahora respecto de lo que venía usando, ¿cierto? Porque si por 5, 10 o 15 años, porque doctor, estamos hablando de pacientes que usan esos tratamientos en promedio 15 años y se los han cambiado. Sí, sí, claro, lo sabemos, ¿no? O sea, hay que considerarlo, definitivamente sí, pero bueno, ese síntoma es un síntoma adverso, ¿no? Pero por eso, pero de pronto si me quedo, estoy pensando, Claro, claro, yo le entiendo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Que no funciona el no, voy a ir medicamento? ¿Cómo saberlo? un ejemplo muy concreto, además, me va a permitir dar uno que es personal. Mi hermana le daban en Oncosalud unas pastillas
que son básicamente para controlar un problema de cáncer, ¿no? Y de pronto, de un momento a otro, le cambiaron las que ella usaba por unas que venían de la India. No tenemos nada en contra de que vengan de la India, de Pakistán o de Argentina. El tema es que ella con las pastillas anteriores hacía una cantidad alucinante de efectos, de problemas, de dolores, de malestares. Cuando empezó con las otras pastillas, un día me dijo, oye, ¿sabes? No siento nada. No siento nada, no me duelen las manos, no me duele. Me mencionó como 7 cosas que no tenía. Dije, oye, habla con tu oncólogo, porque si te han cambiado de tratamiento y estás, que esto no es usual, sin ningún síntoma, por lo menos obsérvate, porque no están. Y efectivamente ella, antes de hablar con su oncólogo, se hizo como un estudio, como que se auto observó y se dio cuenta que efectivamente todas las cosas que ella solía tener con la medicación anterior se habían ido con la que tenía. Bueno, en este momento y después de 2 meses, a todos los pacientes que estaban con este tratamiento los han vuelto a su tratamiento original. Claro, claro. La pregunta del millón Hay es, que reportar cambios, o sea, hay que reportar los cambios, sean buenos claro, o... claro, y la pregunta del millón es, ¿qué pasa si en ese tiempo a alguien se le prendió el cáncer de nuevo? ¿Quién va a responder por eso? Claro. Entonces, Doctor, y eso perdóname Ana, porque eso me recuerda una de las 50 preguntas que tenemos en el aire que no vamos a alcanzar a responder todas, pero digamos que un paciente está tomando su medicamento, sea cual sea, digamos que le está yendo bien, pero por alguna razón que ha pasado no le dan medicamento o se va o cualquier cosa, pero se deja de tomar el medicamento 1 año, preguntan. Y luego, ¿qué pasa en ese tiempo? Y puede retomar, preguntan eso, ¿qué pasa cuando suspenden el medicamento y quieren retomar? ¿Qué riesgos hay? Depende del medicamento que van a retomar, ¿no? En general, todos los medicamentos los pueden retomar inmediatamente, excepto fingolimod, ¿no? Que si dejaron de tomar 2 semanas, tienen que volver a hacer la Monitoreo. observación de primera dosis, ¿no? Tienen que ir a la institución para que les controlen y que no vayan a hacer una bradicardia. Pero el resto, si dejaron el interferón, pueden iniciar inmediatamente otra vez. Si dejaron teriflunomida, pueden iniciar. Si dejaron el Ocrevus, pueden iniciar. Bueno, y así, ¿no? Claro, estar en contacto con su neurólogo creo que también es fundamental Claro. en ese sentido. para ir cerrando y no abusar de su tiempo, aquí una pregunta que es bien interesante. Dice, según me han dicho, tengo esclerosis secundaria progresiva y el médico en salud me ha dado azatioprina, baclofeno, gabapentina, etc., ¿no? ¿Qué me recomendaría, por favor? Esta pregunta. Lo que pasa es que hay varias preguntas con eso de la azatioprina, porque al parecer en salud, cuando las personas no responden a interferón, los pasan a azatioprina. Sí. ¿Cuál es Sí, el pues concepto de uso de ese bueno, medicamento? azatioprina es un medicamento que no tiene efectividad en esclerosis múltiple, ¿no? Lo que yo entiendo que los médicos tratan de hacer es controlar la parte del sistema inmunológico, porque es un inmunosupresor, pero no ha demostrado efectividad en la enfermedad y más nos agarramos todos los efectos colaterales que puede tener la azatioprina, que son varios, ¿no? Son varios efectos colaterales que puede tener. Entonces, Pero, particularmente no lo usaríamos pero, o no pero deberíamos de usarlo, ¿no? estando en los zapatos de los pacientes que están en esa situación, ¿cuál es la alternativa? Quedarse sin nada. Lamentablemente, el Estado no nos garantiza otra cosa, ¿no? Ahorita en el Estado, bueno, en salud entró fingolimod. Ujú. Entiendo que han aprobado crelisumab también, pero todavía no lo han comprado. Nosotros en el CIS tenemos un Soy un- paciente con ocrelizumab, así que algo se está haciendo, hay que insistir. Lo más importante y lamentablemente lo que los pacientes tienen que entender es que ellos tienen que estar siempre atrás. De ellos depende, ¿no? Lamentablemente la burocracia está hecha para
cansarnos a todos, Para desgastarnos, para efectivamente. desgastarnos, porque tanto a los pacientes como a los médicos, ¿no? Porque uno hace su trabajo, hace los informes, hace esto, hace el otro, y te mandan que hay que rehacer esto, que hay que hacer el otro, te vuelven a mandar que tienes que hacer otro informe, que esto, que el otro, entonces igual lo mismo a los pacientes, ¿no? Le dicen, tu documento está en tal lugar, en tal otro, y los lugares son de una mesa a la otra, y para pasar de una mesa a la otra a veces es 2 semanas, 3 semanas, es increíble, ¿no? Y un paciente con esclerosis progresiva que tiene dificultad para caminar y que tiene que ir desde un lado del hospital hasta el otro lado, se aburre y no regresa. Exactamente. Entonces, lo que tienen que entender es, lamentablemente, la lucha tienen que seguirla, porque es la única forma de conseguir, ¿no? Es Una, una, difícil, pero hay que una de las, hacerlo. sí, perdón que lo interrumpa, pero creo que aquí Sandra y yo, y además toda la gente que está detrás de nosotros, tiene clarísimo que justamente la idea de hacer este tipo de conversaciones, más que de entrevistas o de charlas, es que los pacientes no solamente accedan a la parte informativa de la enfermedad, sino que también tengan más conciencia de la importancia de ser proactivos dentro del proceso del manejo de su propia enfermedad. Entendemos que los médicos tienen una limitación, sobre todo en lo que tiene que ver con el Estado, con el SIS, por ejemplo, ¿no? Les ponen una serie de limitaciones, eso nos queda clarísimo, pero eso no quiere decir que nosotros como pacientes no estemos detrás de ustedes para que de alguna forma los procesos se agilicen, se mejoren y logremos lo que tanto estamos ansiando, tener el tratamiento oportuno para el tipo y la forma de esclerosis múltiple que tenemos. Por algo es que las cosas se están dando de esa manera, Sandra. Sí, bueno, doctor, tenemos más de 50 preguntas en el chat, Sí, pero eh, es un tema que ha generado muchísimas preguntas. La exposición que usted ha hecho ha sido bastante clara y ha generado la inquietud porque muchas veces no tenemos la posibilidad de tratarnos con un especialista que realmente está capacitado en esclerosis múltiple, como es su caso, y nos quedan muchas dudas cuando vamos a las consultas médicas. Yo afortunadamente tengo la posibilidad de verme con un especialista que conoce el tema, pero antes de eso estuve con un doctor que cuando yo iba salía con más dudas, desafortunadamente, y más triste por mi situación, pero era también un poco de falta de conocimiento. Claro, ahí Afortunadamente, estaré. fue un espacio de conocimiento y que nos ha generado mucha tranquilidad en algunos aspectos, mucha claridad, pero también inquietudes. Entonces, igualmente, lo invitamos también a que luego, cuando tenga un ratito, se dé una pasadita por nuestro chat para que también observe un poco las preguntas que hicieron los pacientes y los familiares, los que nos ven y a los que están en el chat. Vamos a tratar de responderles luego offline con algunas indicaciones de algunas de las preguntas que desde la Asociación Esclerosis Múltiple Perú podemos apoyarlos y darles algunos contactos o algunas direcciones para que puedan tener alguna respuesta para sus preguntas y apoyarlos y que sepan que también SMUP está abierta para ustedes en el momento en el que necesiten ayuda, una pregunta, no tengan medicamento. Bueno, para eso estamos y Ana está coordinando este grupo precisamente para esto y tenemos el apoyo de algunos especialistas muy amables que dedican su tiempo para nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por este apoyo. sí, yo creo que lo que No, vamos a hacer es todas las preguntas que tenemos las vamos a pasar en limpio y vamos a preguntarle al doctor cuándo puede regresar específicamente a responder cada una de las preguntas que usted ha generado. Tiene la verdad que una fanaticada bastante grande y le agradecemos un montón por su tiempo. Y doctor, antes de despedirnos, solamente quería hacer una pregunta más, porque esa pregunta está repetida varias veces respecto al fingolimod y suponemos que es porque fingolimod es el único tratamiento oral que están dando en salud. Las preguntas van desde que, qué tan eficiente es, que si los efectos secundarios son negativos, que si es que qué le parece, si es un buen tratamiento. Entonces, de pronto, si da una mirada general para cerrar el live de hoy con ese tema, se lo agradeceríamos un montón. claro.
Claro que sí. Bueno, fingolimod es un medicamento efectivo, ¿no? Tiene una efectividad más o menos del 50%. Esto significa que es más efectivo que los interferones. Es efectivo, es un medicamento que debe de controlarse porque tiene algunas cosas que vigilar. Como les digo, los pacientes que reciben fingolimod tienen que hacerse cada 3 meses un examen oftalmológico porque puede dar edema en la mácula. Y tienen que hacerse una vez por año un examen dermatológico para buscar un tipo de cáncer de piel, que nos ha ocurrido con frecuencia. Entonces, o sea, son localizados, se sacan y no pasa nada, pero hay que hacer todas esas investigaciones. En general, la primera dosis es la única que hay que monitorizar. Por lo general no llega a haber complicaciones durante la primera dosis. Es raro que haya una bradicardia que dé síntomas en un paciente. Por lo general se tolera muy bien. Y a largo plazo el tratamiento también es bien tolerado. Lo importante es conocer que hay que hacer sus chequeos de forma rutinaria, permanente, para que puedan estar bien cuidados, ¿no? Nada más. El éxito del tratamiento es el seguimiento. Ese es el éxito del tratamiento. Y la adherencia, ¿no? Como todos los demás tratamientos. Exactamente. Bueno, doctor, ha sido un gusto enorme tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo y de verdad lo vamos a comprometer a responder todas las preguntas que esta conversación ha motivado. Y yo les comento anecdóticamente que se me fue la luz y estoy con velas y felizmente que desde el teléfono. Así que gracias, Sandra, gracias, doctor, por esta interesante conversación. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Lamentamos no poder responder, pero es imposible, literalmente imposible responder a todas sus inquietudes. Vamos a tratar de convertirlas por bloques para poderlas dar respuesta y no se queden con inquietudes, porque de eso no se trata de responder y no de generar más dudas. Y entonces nos vemos en 2 semanas, que será nuestro siguiente live. Muchísimas gracias, doctor Cáparo, que tenga usted buenas noches y, bueno, un buen fin de semana adelantado. Gracias No, por todo. gracias a ustedes por la invitación y bueno, un saludo a todos en casa. Gracias, doctor. Gracias. Un saludo a Nos todos. vemos. Hasta Hasta la luego. próxima. Nos vemos.